Bueno, muy buenos días para todos. Respetando el horario establecido y pues dando cumplimiento al inicio de esta sesión, entonces bienvenidos a todos a una nueva conferencia de facturación electrónica. Algunas reglas básicas para que pues funcione bien este ejercicio. Les pido por favor que mantengan sus micrófonos apagados para que podamos pues hacer un uso apropiado del sonido durante la conferencia. Igualmente les agradezco por favor mantengan apagadas sus cámaras. Tenemos pues un total de 80 inscritos, entonces resulta muy importante que por favor las mantengan apagadas para que mejore la calidad para todos. Les agradezco mucho su puntualidad y que nos acompañen en este ejercicio nuevamente, que pues hemos querido compartir con ustedes algunas de las novedades que se han venido presentando recientemente con facturación electrónica. Así es que pues vamos a dar inicio a esta capacitación. Permítanme, voy a volverles a compartir mi pantalla. Les recomiendo por favor quienes tengan preguntas las pueden ir haciendo a través del chat que está habilitado en la conferencia para que pues las podamos responder al final de la sesión. Vamos a disponer de un espacio de 15 minuticos para responder preguntas. La sesión está destinada para tomar un tiempo de hora y media, alrededor de las 10:30 estaremos terminando. Por supuesto, esto depende también un poco de la cantidad de preguntas, pero pues igual intentaremos cumplir el espacio destinado para esto. Entonces, vamos a dar inicio. Les pido por favor que me confirmen que vean la pantalla. Con uno o dos que me confirmen a través del chat estará muy bien. Bueno, creo que ahí ya deben estar viendo mi pantalla. Entonces, para dar inicio a esta conferencia el día de hoy, voy a tomarme 2 minuticos para hacerles un recorderis de temas que pues resultan interesantes para nosotros compartirles. Y es que pues Factory en todos sus procesos de innovación ha estado enfocado en desarrollar algunos productos nuevos. Entonces, quiero compartirles algunos de ellos, aprovechando que los tengo a todos conectados en este espacio. Entonces, para contarles pues qué tenemos de nuevo, les cuento. A nivel de la aplicación mobile, en Factory Mobile, nuestra aplicación que está disponible para tabletas y para celulares, tenemos un nuevo sistema que nos permite hacer facturación electrónica desde el celular. Entonces ya está disponible pues para que puedan empezarlo a utilizar, que compañías pues a quienes les resulte útil esta aplicación, pues ya la podemos empezar a utilizar para no solamente hacer pedidos desde la aplicación mobile, sino también hacer facturas. ¿Qué más tenemos a nivel de innovación? Tenemos en nuestro sistema de inteligencia de negocios, que como ustedes saben, nuestro Business Intelligence tiene una apariencia mejorada ya hace un par de años. Hemos implementado, hemos incluido allí todos los indicadores relacionados con producción. Esto es un tema que pues veníamos trabajando ya desde hace algunas semanas y ya con éxito lo logramos. Entonces tenemos ya para ustedes indicadores en inteligencia de negocios relacionados con inventario, con costos de producción, con compras y con control de producción. Y también, pues no sobra contarles, recuerden que estamos en un proceso de teletrabajo y pues digamos que las herramientas en nube sin duda son la mejor opción para poder teletrabajar. Entonces recuerden que tenemos activo nuestro servicio de hosting. Si alguna de las compañías que nos escuchan en este momento quiere teletrabajar y quiere alojar sus sistemas en la nube, pues les podemos ayudar también con eso. Entonces, sin dar más preámbulo a este ejercicio, vamos a entrar en materia de los temas relacionados con facturación electrónica. Para quienes aún de pronto no me conocen, mi nombre es Claudia Borges, yo soy la directora comercial de sistemas productivos y el día de hoy les quiero contar acerca de las novedades de la resolución 042. Es una resolución que salió el 5 de mayo de este año y es una resolución que pues tiene algunos cambios que pues resultan importantes que conozcan. Entonces pues me parece importante tener este espacio con ustedes para compartirles qué cosas han cambiado. Lo primero que debemos tener en cuenta es que todas las empresas que hoy en día, que muchas de ellas están conectadas en este momento con nosotros, todas las empresas que en este momento están facturando electrónicamente, vamos a seguir haciéndolo de forma regular. Entonces, pues eso es parte de lo que digamos que debemos tener como principio. Todos los que ya hoy en día somos facturadores electrónicos seguimos tal cual. Entonces, solamente un pequeño recorderis acerca de qué importancia tiene en este momento la factura electrónica en Colombia.
Tiene importancia de tipo tributario, básicamente porque la factura nos permite demostrar que se está celebrando pues una operación donde hay un ingreso, donde se están relacionando unos impuestos y donde pues la persona que compra o la compañía que compra refleja unos gastos. Igualmente tiene una importancia de tipo legal porque este documento puede ser un documento probatorio de que hay una relación comercial. Y finalmente, pues es una relación, una importancia del documento como título valor. Ahorita vamos a hablar mejor de lo que es título valor, porque en las resoluciones anteriores estaba un poquito disperso este tema del título valor, pero en esta resolución ya se puntualiza mucho más y eso es parte de lo que les voy a compartir. Entonces, no voy a detenerme mucho aquí, solamente les quiero contar que el decreto, la resolución 042 es básicamente la única resolución formal que tenemos durante el 2020, pero la evolución en la normatividad viene dándose desde el 2015. Realmente, como todos saben, desde el 2012 se está hablando en Colombia de factura electrónica. Solo desde el 2015 inicia el decreto hablando de lo que se conoce como masificación, es decir, hacer que ya no solamente algunas empresas adopten factura electrónica, sino que la adopten todas. Y de ahí en adelante, pues básicamente ya empieza este proceso de formalización. Entonces, en el 2019 sale lo que todos conocimos como fase 2. Se dieron pues todos los marcos regulatorios para la fase 2 de facturación electrónica y un muy buen número de empresas empezamos este proceso durante el 2019. Ya en el 2020, como les digo, la única resolución formal que ha salido al respecto, aparte de una que salió en el mes de febrero, donde hablaban de un aplazamiento, se da esta del 5 de mayo, que es pues el objeto de nuestra conferencia del día de hoy. Básicamente, esta resolución como les digo, pues lleva un poco menos de un mes. Es una resolución que tiene en su totalidad 766 hojas de documento. Así es que quien esté interesado en leerla, los invito a que la puedan consultar. Pero lo que vamos a ver hoy son los aspectos más importantes. Igual no nos vamos a detener en cada uno de ellos, vamos a ver solamente algunos porque pues el volumen de información es bastante. Hoy vamos a ver la factura electrónica con los aspectos legales recientes que tienen que ver con la resolución 042. Vamos a ver los calendarios de implementación para los nuevos obligados. También hay algunas empresas que venían obligadas desde años anteriores. Entonces vamos a ver el calendario para cada uno de ellos según su actividad económica. Vamos a hablar de la factura, como les conté, como título o valor. Y les voy a compartir algo acerca de una nueva entidad que se llama El Radian. Vamos a hablar de los procesos de recepción que cambian un poquito. Vamos a hablar de documentos equivalentes y cuáles documentos dejan de existir y continúan como parte del proceso de facturación electrónica y de masificación. Y finalmente vamos a hablar de algo que se llama procesos de contingencia. Las contingencias no son nuevas, existen desde hace ya pues unos 4 años, pero tienen algunas pues digamos que modificaciones a la luz de todo este proceso, entonces por eso quiero compartirles ese tema de la contingencia. Entonces, entrando en materia, el primer tema acerca de los aspectos legales recientes de la facturación electrónica. Para todos los que no me conocen, yo no soy ni contadora ni abogada, así es que no vamos a profundizar mucho en los aspectos técnicos de la resolución, vamos a hablar de lo práctico. Hay unos puntos que resaltar dentro de la resolución. Les voy a hacer una notica aquí pequeña y es que esta presentación se las vamos a compartir una vez se termine la conferencia y les vamos a compartir las memorias a través de video, así es que no se preocupen que todo esto lo tendrán en sus manos tal cual como se los voy a mostrar en este instante. Entonces, entre los aspectos más importantes de esta resolución, básicamente está la reglamentación de la generación. Hay algunos puntos en los que la resolución ya da mucha más claridad. Definen como parte del proceso algo que se llama el CUFE y el CUDE. Hablamos de contenedor electrónico y de instrumentos electrónicos. Se empieza a hablar de la coexistencia y la integración de los sistemas de facturación. Se habla de los requisitos nuevamente de facturas electrónicas de venta. Se pasa a tener 12 documentos equivalentes vigentes. Ya vamos a profundizar como les prometí más adelante. Si se dan cuenta ahí en la presentación está cada parte del artículo dentro de la resolución donde pueden ampliar esta información. Así es que si yo quisiera saber acerca, por ejemplo, de documentos equivalentes, me puedo ir al artículo 13 y allí lo encuentro.
Te hablamos de que la resolución en este momento incluye 3 calendarios, que los vamos a ver. Hablamos de que tenemos pues básicamente unos documentos de soporte para sujetos no obligados. Se reglamenta la factura como título o valor. Aquí ya hay mucha más claridad de este proceso, así es que ya se los voy a contar. Y se habla pues de una existencia de representantes que deben cumplir deberes de facturar y pues algunas actividades económicas que quedan incluidas dentro de este proceso. Básicamente, el título que lleva a esta resolución me va a permitir leerlo, les prometo que es lo único que vamos a leer de esta resolución, es que dice, esta resolución básicamente es por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de una factura electrónica como título o valor, se expide un anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan disposiciones en materia de sistemas de facturación. Así es que como se dan cuenta, pues básicamente lo que hacen es ir encauzando mucho más la información que tenemos hasta el momento para que sea mucho más clara para todos los contribuyentes. Se observan 3 calendarios dentro de este proceso. Un calendario, el primer calendario, el calendario 1, maneja una metodología muy similar a la que tuvimos durante el 2019. Fija 8 grupos de obligatoriedad que empiezan el 15 de junio y van hasta el 1 de noviembre de 2020. Hay un segundo calendario que son empresas que habían solicitado y ya estaban habilitadas. Estamos hablando de grandes contribuyentes, aún hay algunos que no han salido y algunos otros grandes contribuyentes nuevos que son recientes, así es que empiezan este proceso, y empresas de régimen simple. Y finalmente estamos hablando de las personas naturales como un tercer grupo, que son empresas del Estado, servicios públicos y grupos especiales. Entonces, pasemos a los calendarios para que vayamos estructurando esto en torno a las fechas. Yo sé que se ve pequeñito, como les prometí les vamos a compartir estas diapositivas, pero básicamente dentro del calendario 1, como les dije, esto tiene un manejo muy similar al calendario del 2019. ¿Qué tenemos dentro de este calendario? Básicamente hablamos de 8 grupos, dentro de los cuales están categorizados nuevamente por actividades económicas. El grupo 1 inicia el 15 de junio. ¿Cuáles son las actividades económicas que hacen relación a las últimas, por ahí en la última columna que dice actividades IU? Básicamente las que tienen que ver con explotación de minas, información y comunicaciones y otras actividades relacionadas con servicios. Luego está el grupo 2. El grupo 2 entra el 1 de julio, es decir, 15 días después del grupo 1. Miren que aquí el calendario, a diferencia de lo que ocurrió en el año 2019, tiene unos ciclos un poquito más cortos, o sea, los periodos en los que vamos a salir son bastante más cortos. Entonces, dentro del grupo 2, aquí está categorizado una muy buena parte de nuestros clientes. Para aquellos que no han salido, es muy posible que estén dentro de este grupo. En este grupo están todo lo que son industrias de alimento, bebidas, textil y detergentes, compañías de bienes domésticos, textiles, ferretería, bueno, otro tipo de empresas, farmacéuticas y demás. Este grupo de empresas era el grupo que en el calendario de 2019, si algunos de ustedes lo recuerdan, salían en abril del 2020. Este año hacia febrero nos dieron una resolución muy pequeñita donde aplazaban las fechas, pero ya con este calendario las concretan. Entonces, empresas del grupo 2 del sector industria, muchos de ustedes están categorizados en este rubro, los que no han salido, tengan presente que empezamos 1 de julio. De ahí para adelante, el grupo 3 tiene actividades relacionadas con ingeniería, arquitectura, publicidad, salud. El grupo 4 tiene actividades relacionadas con administración pública, algunas compañías nuevamente de alimentos, bebidas que están aquí categorizadas con estas actividades. Y este calendario básicamente va, digamos que surgiendo mes tras mes. Entonces, básicamente lo que vamos a tener es que todos los meses, a comienzo de mes, desde julio hasta noviembre, vamos a tener la salida en facturación electrónica de las empresas que no han empezado perteneciente a estos grupos. El resto del calendario es este. Como se dan cuenta, el grupo 5 tiene un muy buen número también de empresas que pues hacen parte del sector real, igualmente de industria, algunos temas relacionados con industria eléctrica, empresas de muebles, empresas de aires acondicionados, de suministros y distribución. Y finalmente los grupos 6, 7 y 8 arrancan el 1 de noviembre. Algo interesante, por ejemplo, es que este tiene el grupo 8 que no lo tenían las resoluciones anteriores. Las resoluciones anteriores citaban todas y cada una de las actividades IU. Aquí básicamente lo que la DIAN dice es, ya en este calendario definimos que el grupo 8 dice otras actividades no clasificadas previamente. Es decir,
Si usted no sale, sus actividades comerciales no salen en ninguno de los 7 grupos anteriores, salga en el 8, que básicamente sale el 1 de noviembre. Entonces, este es el primer calendario que, como les decía, básicamente atiende a todas las compañías pues, que están pendientes por salir, basado en su actividad SIU. Vamos a ver el calendario número 2. El calendario número 2 y los grupos especiales que están aquí también, el calendario 3. Básicamente, el 2 habla de los contribuyentes que ya deberían haber empezado. Según las resoluciones anteriores, ya para la fecha, para mayo de 2020, estas empresas ya deberían haber empezado. Entonces, estas van categorizadas en el grupo 2. En este calendario tenemos los grandes contribuyentes que tienen tiempo de salir hasta el 15 de junio, es decir, en 15 días, estamos ya muy cerquita. Y tenemos las empresas de régimen simple de tributación. Estas empresas básicamente van a tener 2 meses para salir después de que se les actualice el RUT. El RUT va a ser una actualización que va a hacer la DIAN por oficio. Entonces, si yo soy una empresa de régimen simple, lo que tengo es que estar pendiente de cuándo me actualiza la DIAN mi RUT. Normalmente el año pasado, hacia junio del año pasado, la DIAN hizo una actualización de los RUT por oficio. Entonces, esto fue notificado a todos los empresarios a través de un correo electrónico. Entonces, la recomendación es, para las empresas de régimen simple, hay que estar pendiente del correo que tenemos registrado en nuestro RUT y pues eventualmente hay que estar entrando a mirar si ya me actualizaron con la responsabilidad que habla de facturación electrónica de fase 2. Esto se conoce como facturación electrónica de validación previa. Finalmente hay un grupo 3 o ese calendario 3 que hace referencia a los grupos especiales. Algo interesante con los grupos especiales es que habla de las personas naturales que básicamente sean contribuyentes que facturen entre 3.500 y 12.000 VTs. Estas empresas deben salir a más tardar el 1 de noviembre. Habla de las entidades del Estado y habla de las empresas de servicios públicos que están cobijadas bajo la ley 142 del 94, que deben salir el 1 de octubre. Y habla, que esto no lo había dicho ninguna resolución antes, de las actividades financieras, de seguros, de las notarías, incluso de las universidades y de los colegios, que deben empezar a facturar electrónicamente a partir del 1 de octubre. Entonces, como se dan cuenta, esta resolución, en resumen, hablando a nivel de calendarios, pues básicamente lo que hace es recoger mucho más, de forma mucho más clara, todas las compañías, todos los grupos económicos y les pone fechas a cada uno de ellos. Entonces, pues básicamente eso a nivel de calendarios. Les voy a compartir algo de información de interés. Nuevamente les repito, yo sé que está muy chiquito, pero también sé que les vamos a compartir esto más adelante. Algo interesante es que la DIAN no logró sus metas. Imagínense que con todo el esfuerzo que ha hecho la DIAN desde el 2015 hasta la fecha para masificar la factura electrónica, solamente hasta la fecha el 15% del total de las empresas en Colombia están facturando hoy electrónicamente. Es decir, de 568.000 empresas que debían salir, hoy facturan 89.600. Esto es muy determinante porque realmente acuérdense que esto tiene pues unos fines también relacionados con digamos que limitar las actividades de evasión y algunas otras características digamos del empresariado en Colombia, formalizar mucho más las relaciones comerciales entre empresarios. Entonces, cuando uno ve estas cifras realmente se da cuenta que la participación del empresariado en Colombia en facturación electrónica, a pesar de que se han hecho esfuerzos importantes, todavía pues tiene muchas oportunidades de profundizar. Miren, por ejemplo, el grupo 1. Este grupo 1, si ustedes recuerdan, es el mismo del año pasado en el mes de septiembre. Y este grupo, que sale ahora el 15 de junio, solamente a hoy, de 44.000 empresas que debían salir, hay 8.400 que ya están facturando electrónicamente. Es decir, están pendientes 36.200 empresas para empezar. Así es que esto, por supuesto, implica una infraestructura de la DIAN mucho mayor. La DIAN ya se ha venido preparando para este ejercicio, pero es interesante también entender cuál es el nivel de participación real que tiene este proceso en Colombia, porque además al final les voy a contar, la DIAN ya está tomando medidas regulatorias para este proceso. A nosotros nos han dicho desde hace tiempo que vamos a tener sanciones y que si no implementamos nos van a multar, pero ahora sí parece que es cierto. Ya por lo menos hay una entidad que se va a encargar de esto. Entonces, pues básicamente este es el panorama de lo que nos espera por el resto del año 2020.
Este es, como les decía, pues el resto de las actividades económicas. Si ustedes se dan cuenta, en todos los grupos el comportamiento es similar. Alrededor del 20, del 15% de cada grupo han salido a facturar hoy electrónicamente. Hablemos de lo que tiene que ver como factura como título valor. Como les comenté, este tema es muy importante porque aquí ya se concreta. El problema que tenía la factura electrónica como título valor en las resoluciones anteriores era que no se sabía cómo iba a funcionar. Entonces se decía que la factura sí era un título valor, pero no estaba claro cómo se volvía un título valor. Aquí introdujimos un nuevo concepto que se llama el RADIAN. El RADIAN es lo que antes se conocía como el REFEL. Es una entidad, es una entidad adscrita a la DIAN, que básicamente es la encargada de hacer el control de las facturas para el proceso de factoring. Básicamente el proceso de factoring, ustedes lo saben, es vender facturas, vender mi cartera a cualquier entidad que pues se encargue de estos procesos de compra de facturas. Pero el lío que había hace unos años era que yo podía ir con mi factura electrónica y vendérsela a varias entidades y ellas no tenían cómo comprobar qué había pasado con esa factura. Entonces técnicamente me la podían comprar varios bancos porque ellos no tenían cómo comprobar que esa factura ya estaba o no estaba negociada. Entonces, ¿qué hace la DIAN con esta figura del RADIAN? Básicamente lo que hace es crear una entidad que lo que va a hacer es el control de esas facturas. Cada vez que las facturas pasan por la DIAN, esas facturas se convierten, sin yo pedírselo, en un título valor. Todas las facturas al estar aprobadas por la DIAN se convierten automáticamente en un título valor. Pero la parte en donde digamos que se cumple ya el criterio de poder ser facturas negociables para el RADIAN es que esas facturas básicamente tengan algunos componentes que hacen que esa factura ya pues digamos que tenga no solamente la característica de título valor, sino que además también nos permita garantizar que esa factura está registrada en un solo sistema global. Entonces, si yo soy un banco, cualquier entidad bancaria, y voy a comprar una factura, yo puedo entrar al RADIAN y verificar que esa factura no la haya comprado mi banco vecino. Básicamente eso es lo que hace el RADIAN. Es una institución de centralización de información para la negociación de facturas. Entonces, ¿cómo es o no una factura un título valor y qué fue lo que cambió? Porque antes no lo era y ahora sí lo es. Si las facturas siempre han pasado por la DIAN. Básicamente la factura es un título valor, hoy según esta resolución, cuando se cumplen dos requisitos principales. Unos requisitos tributarios y unos requisitos comerciales. Yo no me voy a detener mucho en los requisitos tributarios porque básicamente son pues, temas que vienen trabajándose desde tiempo atrás, todo el tema de la liquidación de impuestos y demás. Pero sí me voy a detener en los requisitos comerciales porque ahí hay algunos cambios que nos van a impactar en nuestras implementaciones. Entonces, básicamente, ¿qué tienen los requisitos comerciales que tener para volver una factura un título valor que se pueda luego registrar en el RADIAN y que se pueda luego negociar con factoring? Digamos que estos son una serie de pasos secuenciales. Entonces, estos requisitos comerciales hablan de que las facturas electrónicas deben, sí o sí, esto ya no es opcional, deben tener una aceptación o un rechazo. En algunos casos se habla de aceptaciones tácitas o aceptaciones expresas, o deben tener un rechazo que pues en todos los casos será un rechazo expreso. Entonces básicamente a nivel de requisitos comerciales hay algunos otros, ya vamos a profundizar en ellos, pero entonces quiero que antes entendamos algo que es muy importante. ¿Por qué cuando yo registro mi factura en el RADIAN, esa se vuelve un título valor? Resulta que ahora la DIAN habla de un concepto que le llaman contenedor. Un contenedor es, así como está en esa imagen, en esa fotico, son muchos archivos en una carpetica comprimida. Entonces están allá guardaditos en una carpeta. Esos contenedores van a tener no solo la factura, que se suponía que era lo que yo antes negociaba. Yo iba con mi factura física o pues con el original de mi factura y la negociaba con un banco. Pero como ahora estamos hablando de un documento electrónico, este documento electrónico básicamente tiene una serie de elementos que lo complementan. ¿Qué va a tener un contenedor? Esto es un archivo electrónico, no se preocupen que esto lo hace solo básicamente nuestro sistema de facturación. Pero ¿qué va a tener un contenedor?
puede tener la aceptación de la factura, el endoso electrónico, va a tener el aviso del pago electrónico de la factura, va a tener las limitaciones si eventualmente yo hago un contrato en donde esa factura tiene algunos términos y limitaciones, va a tenerlos allí contenidos, va a tener todo lo que tiene que ver con garantías. Entonces, básicamente cuando yo hago la inscripción de una factura en el Radian para poderla negociar a través de factoring, lo que yo estoy haciendo es registrar no mi factura, sino un contenedor de información, es decir, una carpetica con todo esto ahí añadido. A mí no me van a recibir solamente el XML de la factura, me van a recibir un contenedor con toda esta información. Cuando hablamos de que ese contenedor y esa información debe cumplir unos requisitos comerciales, nos debemos remitir al artículo 774 por ahí del Código de Comercio, que habla de algunas cosas que este proceso debe ajustar. El primero es la fecha de vencimiento de las facturas. Si una factura tiene una fecha de vencimiento, cumple el primer criterio que debe tener a nivel comercial como requisito. Pero hace una mención importante aquí la resolución, y es que si la factura no tiene fecha de vencimiento, la DIAN le otorga una. Es decir, si uno no tiene fecha de vencimiento dentro de su factura, la DIAN básicamente me va a decir, ok, yo le pongo 30 días y eso es todo. Básicamente, eso a nivel de fecha de vencimiento. ¿Qué más debe tener? Una fecha de recibo de la factura con indicación del nombre, con identificación, con firma del encargado de recibirla. Ahorita vamos a hablar de algo que son los procesos de recepción. Ahí vamos a entender este proceso del recibo de la factura. Y finalmente debe tener algo que pues ellos categorizan como que el emisor o el facturador debe dejar constancia en el original de la factura del estado del pago, del precio, de la remuneración que va a recibir por esa factura. Entonces, básicamente para que lo tengamos en cuenta, la parte en donde más se nos impacta a nosotros, nuestro proceso cuando la factura se convierte en un título o valor, teniendo en cuenta que facturas como título o valor tienen que ser todas y no solo las que yo les voy a vender al banco, aquí vamos a tener cambios importantes. ¿Qué cambios importantes hay aquí que no son gruesos, pero son importantes? El primero es que las facturas deben, como les dije antes, tener sí o sí una aceptación o un rechazo. Esta imagen que ustedes ven aquí a la izquierda de mi pantalla, básicamente es la imagen que recibe un cliente en un correo. Si ustedes hoy en día están emitiendo un correo a través de nuestro operador de facturación electrónica, que es Factura 1, sus clientes están recibiendo este correíto que dice: señor cliente, usted ha recibido una factura que tiene estas características, le da básicamente algunos detalles de la factura y le llega junto con el correo el XML de la factura y la representación gráfica, que es el PDF. En la parte inferior, si yo lo parametricé así, si yo quería que así fuera cuando implementamos con cada uno de ustedes el año pasado, yo podía decidir si le quería colocar este chulito de aceptar o no el documento. ¿Qué es lo que pasa? Hasta el año pasado esto era un opcional. ¿Por qué era un opcional? Porque si yo le dejaba a mis clientes esos dos botoncitos de aceptar o rechazar documento, eventualmente esto se prestaba para algunas mañas entre compañías. Qué pena que utilice ese término, pero esa es la realidad. Entonces eventualmente pasaba que a algunos de mis clientes les parecía chévere darles rechazar a mi factura ahí desde el correo, y eso hacía que yo tuviera que hacer una nota crédito y tuviera que proceder a volver a rehacer un proceso. O porque mi cliente lo hizo con ánimo de que yo básicamente volviera a empezar los días de cartera o algo así, o porque me equivoqué y le di rechazar y pues básicamente se me fue rechazada. ¿Qué dice la DIAN con esta resolución? No puede ser los botones de aceptar o rechazar un documento opcionales, deben ser obligatorios. Es decir, quienes en este momento no tienen su correo, su plataforma configurada con ese aceptar o rechazar documento, y para los que no han empezado a facturar electrónicamente, esto va a ser un tema de futuro para ellos, estos botones deben quedar. Nosotros ya hicimos un proceso de validación a través de Factura 1, que también nos está acompañando hoy en la reunión,
Y Factura 1 nos dice, mire, esto es simplemente una configuración que nosotros vamos a hacer de forma masiva, porque esto debe empezar a funcionar desde el 15 de junio. Es decir, ahorita en 2 semanas ya todos sus clientes deben empezar a recibir las facturas con estos dos botones. Entonces, Factura 1 nos va a dejar configurado esto automáticamente para que ustedes cumplan con la normatividad relacionada con la aceptación o rechazo explícito de la factura. También se habla un poco de la aceptación tácita. La aceptación tácita de pronto es un concepto que ya habíamos conversado con muchos de ustedes en el pasado, y la aceptación tácita hace relación a que si yo tengo una factura que ya la envié, que cumple un cierto periodo de tiempo y que no me le han dado aceptar o rechazar, técnicamente entra en un proceso de aceptación tácita. Y la aceptación tácita quiere decir que yo voy a tener un periodo máximo de 3 días hábiles para aceptar o rechazar mi documento, y si no, él se va como aceptado tácitamente. Es decir, si yo no dije que no, es como si estuviera diciendo que sí. Y diciendo que sí máximo en cuánto, en 3 días. Entonces está fácil. Ese proceso básicamente también dice que dentro del correo de aceptación o de rechazo, dentro del correo que le llega a mi cliente con su factura, ya no puedo enviar solamente el XML. Hoy en día sus clientes están recibiendo una factura en PDF, la representación gráfica, y el XML, que es el que viaja ya a la DIAN. Realmente, y para que lo tengan presente, si yo hoy en día estoy recibiendo esos dos elementos, en el futuro voy a empezar a recibir una carpetica zip, así se conoce, como una carpeta comprimida, donde estará todo lo concerniente a la factura. La DIAN habla de los eventos. Eventos de una factura es que yo envíe la factura el 20 de mayo. Eso es un evento, el evento de envío. Habla de que yo acepté la factura el 21 de mayo. Eso es un evento, el evento de aceptación. Entonces, no solamente dentro del zip yo voy a encontrar el XML, sino que además voy a encontrar la trazabilidad de mi factura. Acuérdense que el Radian va a recibir un contenedor de información, y ese contenedor es ese archivo zip, es parte de ese archivo zip, donde voy a tener pues toda la información de trazabilidad. Esto está proyectado para julio del 2020. Eventualmente sí puede pasar que no entre en vigencia en julio, porque la DIAN todavía tiene algunos anexos técnicos que entregar para este proceso, pero nosotros pues pensamos y creemos positivamente que el tema va a estar listo más o menos hacia agosto de este año. Es muy importante, solamente para que lo tengan en cuenta, porque esto es más un tema normativo. Hoy en día con nuestro proveedor nosotros todos estamos cumpliendo esta norma. Es muy importante que sepan que yo desde el correo de la factura que recibo debo poder gestionar la factura. Yo no tengo por qué ir a descargarla a otro portal, ni el XML ni la representación gráfica. Es más, la representación gráfica técnicamente de la resolución dice que sí, que si a mí me quieren enviar un link y yo lo tengo que ir a descargar en otro lado, se puede. Pero el XML debe ir obligatorio en todo correo de facturas. Esto se los cuento porque eventualmente si yo soy un comprador de X producto, de X materia prima, no lo sé, y recibo una factura electrónica, desde el correo de la factura electrónica yo debería poder recibir el XML. Entonces, solamente es para que hagan un ejercicio de control, porque esto sí es parte de la norma. ¿Qué más tiene básicamente este proceso? Hablamos en un punto 4 de lo que se conoce como procesos de recepción. Esto se va a conectar también con la figura anterior del Radian que les acabé de contar. Básicamente a nivel de recepción, esto es un tema importante que todos pasamos por alto, les quiero contar, ni ustedes ni nosotros lo sabíamos, incluso nuestro proveedor también lo pasó por alto, pero ya la DIAN dice, venga, pongamos en orden la casa y organicemos este proceso. ¿Qué es lo que pasa? En las figuras de recepción, lo primero que les quiero contar es que hace unos años hablábamos de recepción como interoperabilidad. Esto quería decir que mi plataforma de facturación electrónica se iba a hablar automáticamente con las plataformas de los otros 70 facturadores electrónicos del mercado. Realmente este proceso quedó, ¿cómo decirlo? Quedó desmontado, quedó eliminado por parte de la DIAN. La DIAN no habla en ningún momento de interoperabilidad, porque realmente lo que nos dice es, mire, poner de acuerdo a todos los proveedores para que hablen el mismo idioma es inviable. Entonces, los procesos de recepción oficiales y aprobados por la DIAN son
un correo electrónico. Punto final. Son un correo electrónico. Cuando hicimos el año pasado el registro ante la DIAN, y el punto donde les digo que de pronto a todos se nos pasó este proceso porque no parecía nada importante, es que cuando hacemos el registro de nuestra compañía para la habilitación, hay un campo allá en la página que dice, coloque aquí su correo de recepción, y todos lo omitimos. ¿Qué pasa? La DIAN aclara que este año debemos entrar a la plataforma donde me habilité y allá en ese campo colocar mi correo de recepción como compañía. Entonces, yo, Factory, voy a entrar a la DIAN y voy a colocar allá en donde yo hice mi habilitación un correo electrónico de mi compañía donde vamos a recibir facturas electrónicas. Esto no pareciera tan nuevo, pero tiene un impacto importante. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, primer mensaje. Todos debemos entrar allá a la página de la DIAN y colocar nuestro correo de recepción de facturas electrónicas. Es muy importante, y aquí la DIAN aclara dentro de esta resolución algo que antes no era tan evidente, y es que yo como compañía soy el responsable absoluto de que mis facturas sí me lleguen. Entonces yo les puse aquí un ejemplo. Imagínense que estamos enviando facturas a claudia.borges@factory. Pero resulta que Claudia Borges ya no trabaja en la compañía. El día de mañana Claudia dejó de trabajar en esta compañía y este correo ya no existe. Cuando yo llamo a cobrar, resulta que me empiezan a decir que la factura no llegó, que aquí no sabíamos, que qué pena, que por favor discúlpeme, que hágale nota y vuélvala a generar. Y eso implica que vuelvan a empezar a contar los días de cartera, eso implica un montón de trámites administrativos. Entonces la DIAN ya le mete mano a este proceso y dice no. Usted, señor compañía, usted, señor Factory, es responsable de que sus facturas le lleguen. Esto en el caso de todas las empresas. Cada uno de ustedes es responsable de que sus facturas sí lleguen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a la página de la DIAN. Cada uno de ustedes va a entrar a su página de la DIAN y va a registrar ese correo. Cuando el proveedor tecnológico, en este caso Factura 1, haga el envío de las facturas, Factura 1 lo va a enviar a los correos que ustedes digan, que tienen configurados a través de Factory en su sistema de facturación. Ustedes saben que uno la puede enviar a un correo o a varios correos. La van a enviar a los correos que ustedes tengan registrados, pero además la van a enviar al correo que tiene registrado esa empresa en la DIAN. Si yo Factory le vendo a Nutresa, yo puedo decir que se lo entregue a pepitoperez@nutresa. Pero resulta que Nutresa tiene allá en su plataforma de la DIAN que el correo de recepción no es el de Pepito Pérez, sino que además es el correo de recepción de factura electrónica @Nutresa. Entonces, realmente el correo no se va a estar enviando solo a quien yo le digo, sino también a quien la DIAN dice. Esto básicamente es una medida de control, porque la DIAN estaba recibiendo muchas quejas de que pues las distintas empresas estaban haciendo malas prácticas con esta administración de los correos y al final tenían que reenviar las facturas varias veces. Entonces, ¿qué recomendaciones les doy para esta configuración? Realmente sí es muy importante que intenten configurar un correo electrónico genérico y que a ese correo tengan acceso varias personas dentro de la compañía. La persona del área de cartera, la persona del área de, no sé, de cuentas por pagar, de contabilidad, del representante legal, que sea un correo que varias personas puedan revisar. De manera que si a mí me están llegando automáticos los correos allá, de todos modos, y el día que Pepito Pérez ya no trabaja en mi compañía, pues allá voy a tener todo el resumen de facturas. Aquí realmente les quiero aclarar, para quienes ya están facturando electrónicamente, no van a tener ningún cambio dentro de Factory. No hay que hacer nada dentro de Factory. El único cambio que vamos a hacer, que se hace una sola vez, es entrar a la DIAN y colocar el correo de facturación electrónica. Eso es todo. No vamos a tener que hacer nada más, por lo menos a nivel de Factory. Hay algunas recomendaciones que la DIAN da respecto a este proceso de recepción. Hay una que de pronto nos va a doler un poquito. Yo sé que se ve feo, yo sé que me van a decir que eso tan feo, que ahora llegan esas facturas, pero no tenemos opción. Esto hace parte de la resolución 0042. Entonces, ¿qué dice? Resulta que la DIAN dice, ahora de aquí en adelante yo voy a decir cómo se envían los correos. Entonces, una de las cosas es que el asunto de la factura ya no va a ser, usted ha recibido una factura electrónica, sino que ahora va a empezar así, pónganle cuidado. El NIT del facturador electrónico. 800-075-664-4.
punto y coma. El nombre del facturador electrónico, Sistemas Productivos SAS, punto y coma. Número del documento electrónico, es decir, el número de la factura, punto y coma. El código del documento, según una tabla que está, entonces 31, factura nacional, bueno, todos los tipos de documento, punto y coma. El nombre comercial del facturador, factory, punto y coma, la línea de negocio, que esta ya finalmente es opcional. Es decir, en ese asunto ya no va a decir, usted ha recibido una factura electrónica de factory, no sé, sino que ahora va a decir un número de NIT, punto y coma, un nombre de un facturador electrónico. Bueno, básicamente, como se dan cuenta, la DIAN intervino incluso este proceso dentro de la recepción y lo que dice es, necesitamos darle orden a la casa y ya lo que está llegando necesitamos que llegue ordenado. Entonces, el asunto del correo va a ser distinto y va a ser con esa configuración. Esto empieza a aplicar desde el 15 de junio, así es que por favor no se extrañen de que sus correos empiecen a llegar con un asunto distinto porque así va a ser. También va a traer, como les decía antes, un archivo zip que va a traer algo que técnicamente se llama un attachment document y adicionalmente va a tener pues el PDF de la factura, la representación gráfica y va a tener el XML y eventualmente pueden llegar ahí algunos otros documentos que hacen parte de ese contenedor, que hacen parte de ese archivito, de ese grupo de archivos que me va a llegar como factura electrónica. Entonces acuérdense que como adjunto vamos a recibir ahora un archivo .zip. La DIAN aclara que ese peso máximo de los envíos debería ser de 2 megas. Realmente aquí lo aclaran y más adelante también está relacionado con la capacidad del buzón de mi correo de recepción, porque teníamos muchos clientes que pues manifestaron ante la DIAN dificultad de que es que yo le envío el correo electrónico de la factura electrónica a mi cliente, pero tiene el buzón lleno, entonces no le llegan. Bueno, pues básicamente lo que la DIAN dice es, usted debe garantizar que sus correos, cuando usted emite facturas, no sean muy pesados. O sea, aquí nos dice, los adjuntos deben ir como un zip, todos los que adjuntamos documentos de la factura deben ir adjuntos comprimidos para que no pesen tanto. Y adicionalmente, pues yo debo garantizar que mi buzón de recepción tenga como mínimo 20 megas. Eso es lo que en teoría me exige la DIAN de ese correo, para que pues yo pueda tener tranquilidad de que mis facturas sí llegan correctamente. Y adicionalmente pues habla del cuerpo del correo, debe haber un correo de autorrespuesta donde diga básicamente que si yo quiero relacionar allí eventos de acuse de recibo, aceptación y rechazo, pues puedo hacerlo como adquiriente. Entonces, teniendo claro ese proceso, básicamente ya de lo que habla de recepción de factura, vamos a hablar del quinto punto. El quinto punto habla de los documentos equivalentes. No sé si todos lo tienen claro, pero básicamente les voy a hacer un recorderis. Los documentos equivalentes en Colombia quieren decir documentos que son una factura, pero no cumplen exactamente las características de una factura. Lo primero que debemos saber es que esta resolución hace un ajuste y quita oficialmente documentos equivalentes. Entonces, otro recorderis. El año pasado, esta diapositiva la tomé de una conferencia anterior que les di también de facturación electrónica y esto se mantiene. Es decir, si yo quiero deducir de mis gastos facturas electrónicas que no tengan la forma de factura electrónica, durante el 2020 voy a poder deducir máximo el 30% sin factura electrónica. Durante el 2021 máximo el 20% y durante el 2022 máximo el 10%. Y ya desde el 1 de enero del 2023, todo lo que yo quiera deducir de mis impuestos, de mis compras, debo hacerlo a través de una factura electrónica. Si no tengo factura electrónica, no lo puedo deducir. Es tan simple como eso. Entonces, ¿qué documentos equivalentes dejan de existir? Hay varios que dejan de existir y deben convertirse en una factura electrónica. Entre ellos básicamente están pues, los contratos efectuados en el extranjero, los comprobantes de liquidación para cámara de riesgo, los títulos de capitalización, los documentos equivalentes de las cámaras de comercio, los pagos honorarios a miembros de junta, los tiquetes de máquinas registradoras, los documentos de adquisiciones por responsables por facturar
foco no responsable, los recibos de matrículas, de pensiones de los colegios y universidades. Acuérdense que ellos van a empezar a ser facturadores electrónicos ahorita en octubre, entonces ya los recibos de pensiones y de colegios de nuestros hijos y de las universidades van a empezar a ser facturas electrónicas, por tanto dejan de existir como documentos equivalentes. Los documentos equivalentes de la administración de propiedad horizontal. Si yo pago mi administración, pues ahora voy a recibir ya no un documento equivalente, sino una factura electrónica por esa administración que estoy pagando. Los contratos de medicina prepagada, las pólizas de seguros, los documentos equivalentes a entidades públicas, los descuentos por nómina y los documentos equivalentes en las notarías. Entonces, estos son 15 documentos equivalentes que dejan de existir. Este proceso de transición va a tomar hasta junio del 2021, es decir, estos van a ir saliendo de forma transitoria durante todo este año de aquí en adelante, y la meta es que a 2021, junio de 2021, ninguno de estos documentos equivalentes exista en el mercado. Todos se deben convertir en facturas electrónicas. Entonces la pregunta es, ¿y qué sigue vigente? ¿Cuáles documentos sí siguen siendo documentos equivalentes vigentes dentro de la resolución 042? Los tiquetes de máquinas registradoras POS, las boletas del cine, los tiquetes del terminal de transportes, los extractos básicamente de tarjetas de crédito, los extractos de fondos de inversión, todos los extractos de pensiones y demás siguen siendo un documento equivalente, los tiquetes de transporte aéreo, los documentos de juego, las boletas de juego y azar, los documentos para el cobro de peajes. Si yo paso por un peaje, eso que me entregan, ese tiquetico es un documento equivalente a factura. El documento de operación en bolsa de valores, los documentos de operaciones de bolsa agropecuaria, los documentos de servicios públicos domiciliarios siguen siendo un documento equivalente aceptado. La boleta de entrada de espectáculos públicos, las de tu boleta y todo este tipo de documentos siguen siendo vigentes, y los documentos equivalentes electrónicos. Estos documentos equivalentes seguirán vigentes. Miren que redujeron, eran 27, quitaron 15 y quedan 12, solamente 12. ¿Qué temas relevantes hay en este tema de los documentos equivalentes que cambian según esta resolución? Lo primero es que ya se da una interacción entre dos sistemas de resolución, pero esto es temporal. Entonces, la buena noticia es que yo ya puedo tener una resolución de facturación electrónica normal, de factura normalita, y puedo tener una resolución de factura tipo POS al tiempo. Las puedo tener al tiempo. Les voy a poner un ejemplo. Yo voy a un restaurante hoy en la noche con mi familia, bueno, si pudiera, si no estuviéramos en cuarentena, pero vamos a suponer, y voy a ese restaurante y como con mi familia. Entonces ese día pagué X cifra y me dan un tiquete que es una factura tipo POS. Y a mí esa factura realmente no me sirve para nada, es un gasto de la casa, punto. Al otro día voy al mismo restaurante, pero voy con mi equipo de trabajo, con el de la oficina. Y esa cena en ese restaurante sí la quiero deducir de mis gastos de mi empresa. Para ese caso yo sí necesito una factura electrónica. Entonces ese restaurante debe tener, y puede tenerlo porque la resolución lo permite, dos resoluciones de factura distintas que interactúan al mismo tiempo. Una resolución de factura tipo POS y una facturación una resolución de factura electrónica. Pero les quiero dar claridad en algo. La mala noticia es que esto solamente va a estar visible hasta el 2021, hasta junio del 2021. Entonces aquí va otra buena noticia. Para nuestros clientes que tienen POS y que lo van a continuar usando, por supuesto, porque tienen su establecimiento abierto al público, Factory ya tiene facturación electrónica implementada en los POS. Si ustedes quieren tener facturas electrónicas desde el POS, mi recomendación como buena práctica es facturen desde el POS de una vez con factura electrónica. Esta figura existe como una figura de posibilidad de convivencia de los dos sistemas, tanto de documentos equivalentes como de facturas electrónicas, pero en realidad si uno ya está emitiendo facturas electrónicas y si lo tiene que hacer, yo les diría, mejor váyanse por el camino de factura electrónica, porque algo cierto es que los POS van a ser facturadores electrónicos obligados, sí o sí. El punto número 2 de estos temas relevantes de documentos equivalentes es que ya la resolución habla de qué hacer con esos clientes genéricos. Con todos los clientes que había hablado antes de factura electrónica siempre me preguntaban, hablando del POS,
¿Qué hago si mi cliente no tiene un correo electrónico? ¿Qué hago si mi cliente no me quiere dar sus datos o me los da mal? Porque eventualmente hay gente que llega y uno le pide el número de la cédula y dan cualquier número y dan cualquier nombre y pues yo ahí qué hago, ¿cómo compruebo que sí o que no? Entonces esta resolución ya puntualiza en eso. Esta resolución nos dice, mire, para los documentos, para los clientes genéricos del POS, básicamente usted puede tener un código genérico que van a ser 12 veces el número 2. Esas 12 veces el número 2 lo que me ayudan es a registrar ese cliente genérico para que la DIAN me lo reciba correctamente como un cliente pues que yo no conozco, del quien no conozco los datos, pero al cual le estoy generando una factura electrónica. Entonces, todas esas facturaciones de facturación electrónica del señor que llegó y me compró un yogur y no me quiso decir cómo era su nombre, lo voy a registrar con 12 veces 2 y la dirección del establecimiento donde se realizó la factura. Si yo le vendí en el punto de venta de Chapinero, pues debo colocar en ese cliente genérico la dirección del punto de venta. Eso es un criterio legalmente aceptado por la DIAN. No estamos infringiendo ninguna norma ni mucho menos, al contrario, ya la resolución nos da claridad a este punto. El punto número 3 es que hay un año para que esos documentos equivalentes, los que les dije que salían, básicamente pues empiecen a dejar de existir. Después de que a nosotros, les digo a nosotros entre Factura 1 y Factory, nos compartan los documentos técnicos, los anexos técnicos de cada uno de los documentos equivalentes que dejan de existir, tenemos 2 meses para implementarlos. Me explico. Apenas nos llegue el anexo técnico de, no sé, cualquier documento equivalente que dejaba de existir, el de los colegios, por ejemplo. Tenemos 2 meses para que ya quede formalizado como una factura electrónica. Es decir, esta transición va a tomar un año para que esos 15 documentos dejen de figurar. Y este cuarto punto, que se los quiero dejar como una notica para que la piensen, es que allá en los 15 documentos que les dije que no iban a volver a existir, hay uno que se llama descuentos de nómina. Es decir, los descuentos de nómina se deben convertir en una factura electrónica. ¿Esto qué quiere decir? Oficialmente con esto, la DIAN empieza a darle luz ya a lo que se conoce como la nómina electrónica, que se espera que esté funcionando en el 2021. Entonces, esto ya lo habíamos conversado con algunos de ustedes, pero ¿qué podemos esperar de este proceso electrónico? Que ya no se hable únicamente de factura electrónica y que empecemos a hablar de nómina electrónica y que en el futuro seguramente empecemos a hablar de contabilidad electrónica y de muchas otras cosas que se pueden volver electrónicas. Por ahora, ya con este primer punto de esos documentos equivalentes relacionados con la nómina y los descuentos de nómina, ya nos dan una idea de que por allá, para allá va la cosa. Entonces, es interesante que lo vayan pensando. No hay nada todavía de documentación alrededor de eso. Vamos a recibir seguramente un anexo técnico que nos permitirá pues entender, como les digo, cómo quedará ese proceso de los descuentos de nómina como facturas electrónicas. Pero en esencia, básicamente, pues es interesante que vayamos pensando en eso como un futuro posible. Por último, vamos a hablar de los procesos de contingencia y de análisis de información. Creo que vamos bien de tiempo, entonces hablemos de este punto. De los procesos de contingencia hay un cambio muy relevante allí y análisis de información es un área que ha creado la DIAN. Entonces, ¿de qué vamos a hablar aquí? Las contingencias existen desde hace mucho tiempo. Desde el decreto 2242 en el 2015 ya se hablaba de contingencias, es decir, esto no es nuevo. ¿Qué dice la DIAN alrededor de las contingencias en la resolución 042? Dice, mire, hay 2 caminos posibles. O usted tiene una contingencia causada por la DIAN o usted tiene una contingencia por su proveedor tecnológico. Algo que no les comenté, y voy a hacer una notica muy pequeñita, aquí un paréntesis importante. La resolución les dije que tenía 766 hojas. Dentro de esas 766 hojas hay un capítulo muy importante que habla de los alcances de los proveedores tecnológicos. Al año pasado habían alrededor de 70 proveedores tecnológicos autorizados por la DIAN. ¿Pero qué pasó? Hubo muchas empresas, proveedores tecnológicos, que empezaron el proceso sin estar preparados para ello. ¿Qué quiere decir esto? Empresas, proveedores tecnológicos que tenían, se me fue el término, certificaciones de calidad pendientes. Por ejemplo,
una empresa para poder ser proveedor tecnológico tiene que garantizar que está certificado en ISO 9001 y en ISO 27001, en calidad y en seguridad de la información. Cuando empezó todo este boom de los proveedores tecnológicos, hubo empresas que se inscribieron y empezaron el proceso sin estar certificados. Y la DIAN le dijo, bueno, vale, no hay problema, pues si usted está en proceso, demuéstreme que usted está en proceso de certificación y yo le doy la autorización para ser proveedor tecnológico. Y así empezó el proceso. Pero ahora resulta que ya en esta resolución la DIAN entra en cintura con todos los proveedores tecnológicos y dice, bueno, espere. Usted me dijo que se iba a certificar, muéstreme su certificación. ¿Ya la tiene? Ah, bueno, maravilloso. Entonces le doy visto bueno para esta fase siguiente. ¿No la tiene? Ay, qué lástima. Ya no puede ser proveedor tecnológico. El otro escenario, por ejemplo, es que muchas empresas que en el 2015 o 16 o 17 certificaron sus sistemas, tanto de seguridad de la información como de calidad, ya están por hacer una recertificación. Entonces la DIAN está ya aplicando medidas de control para los proveedores tecnológicos. Incluso dentro de la resolución se habla del control de los PQRs, de las peticiones, quejas y reclamos que puede tener un proveedor tecnológico. Y se habla de algo que en el pasado no existía, y es que los proveedores tecnológicos también ya tienen sanciones tangibles dentro de la resolución. Es decir, ya existen sanciones diseñadas para un proveedor tecnológico que recurrentemente tenga fallas en su servicio. Entonces, volvámonos al mundo de las contingencias. Existen dos tipos de contingencias: contingencias dadas por la DIAN y contingencias que pueden ocasionarse por el proveedor tecnológico. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasó en el 2019, en el 2018? Esto es básicamente una serie de aprendizajes. En el 2019 pasaba que eventualmente el proveedor tecnológico, cualquiera X, no vamos a hablar aquí de ninguno en particular, se caía. ¡Pum! Se cayó el servicio. Y entonces uno llamaba y le decían, no, es que es un problema de la DIAN. Entonces pues no podemos hacer nada porque es la DIAN, y pues a la DIAN ¿quién le dice algo? Entonces la DIAN dice, bueno, a veces yo sí tengo la culpa, pero no siempre. Entonces, si yo tengo la culpa y si yo declaro una contingencia, lo voy a hacer a través de mi página y a través de todos mis medios oficiales, y yo voy a controlar esas contingencias. Es decir, yo voy a públicamente a decir de qué hora a qué hora no tuve disponibilidad de servicio, y en ese caso yo puedo generar facturas de contingencia, pero si luego la DIAN viene y me revisa, pues no me van a multar por nada, porque técnicamente pues es una contingencia de la DIAN. Entonces no pasa nada, la DIAN básicamente es consciente de que esos procesos pueden pasar. Pero el siguiente escenario es, ¿qué pasa si el que falla o la contingencia se da por mi proveedor tecnológico? Si ese fuera el escenario y el proveedor tecnológico es quien tiene la contingencia, el proveedor tecnológico debe emitir una carta para cada uno de sus clientes soportando que está en contingencia. Entonces el representante legal debe hacer una carta que diga, yo, perdón Juan, voy a hablar de factura 1, yo factura 1, tengo una contingencia en mi sistema y de las 10 de la mañana a las 11, no sé, por decir cualquier cosa. Y durante este periodo de tiempo el cliente tuvo que hacer facturas de contingencia que posteriormente va a legalizar. Las contingencias del proveedor deben estar soportadas con una carta que no se emitirá al proveedor tecnológico. Lo que la DIAN quiere aquí es poner en evidencia básicamente de quién es la indisponibilidad del servicio. Nuestro proveedor tecnológico, por supuesto, está enterado de esto. Esto fue construido junto con ellos, así es que no se preocupen, él está presente en esta reunión. Y el proveedor tecnológico es consciente de que esta es una nueva responsabilidad de su proceso. Algo importante y un último recorderis en estos temas de contingencia. Cuando este proceso empezó, decía que uno máximo tenía 48 horas para legalizar una factura de contingencia. Y cuando ya realmente montamos factura electrónica, la DIAN volvió eso 30 días. Pero realmente se abrió mucho el plazo. El plazo original eran 48 horas y ahora son 30 días. Entonces, con la resolución 042, que empieza a aplicar desde ahorita el 15 de junio, ya no son 30 días de legalización de sus facturas de contingencia. Son solamente 48 horas hábiles. Por favor, ténganlo en cuenta, porque ya vamos a hablar de algo que la DIAN está tomando y son medidas de control. Y si yo eventualmente legalizo una factura fuera de esas 48 horas, puedo estar incurriendo en un mal procedimiento que puede terminar en una sanción. Entonces la invitación es,
hagamos este proceso juiciosos. Si la DIAN falla, la DIAN no me va a preguntar por qué yo generé facturas de contingencia. Eso sí, las debo legalizar a tiempo, es decir, dentro de las 48 horas siguientes. Pero si yo tengo una falla, pues por mi proveedor tecnológico, eventualmente esa falla ya puedo soportarla con una carta que me va a enviar oficialmente mi proveedor. Hablemos del análisis de información y de esta área que creó la DIAN. La DIAN creó un área interna que está conformada por 10 científicos de datos, que es un área que se llama análisis de información de factura electrónica. Esta área básicamente está constituida para algunos fines puntuales, pero uno de los más importantes es poder tomar acciones de la entidad, de la DIAN, para los contribuyentes y para los proveedores tecnológicos. Es decir, aquí ya tienen gente sentada mirando que la información sea consistente. Algo por ahí que está también dentro de la resolución es que esa área de análisis de información se va a encargar de verificar la calidad de los datos. Hay algunas situaciones que por fortuna pues a través de los controles distintos en Factory y en Factura 1 no hemos vivido, pero eventualmente la DIAN tiene registros de empresas que envían las facturas con una mala liquidación de impuestos, por ejemplo. Entonces, si ese es el caso, ya existe un área especializada que va a empezar a detectar esas situaciones. Les voy a aclarar, realmente esas situaciones ya están detectadas. Si uno revisa los anexos técnicos de la resolución ya dice claramente qué errores han encontrado. Pero básicamente, pues para que lo tengan en cuenta, ya ahora sí están haciéndolo no solamente para evidenciar los errores, sino también para tomar acciones con los contribuyentes y con los proveedores tecnológicos. ¿Qué va a mirar esa área de análisis de información? La calidad de la información, que yo envíe nuevamente los datos completos de mi factura, con todos los eventos, con todos los instrumentos que debe tener la factura electrónica completa como título o valor. Va a mirar las estadísticas en tiempo real, es decir, va a mirar cómo está funcionando realmente esa masificación de la factura electrónica y va a analizar algunos modelos de riesgo de fraude tributario. Es decir, va a analizar por dónde pueden haber riesgos de evasión dentro de la facturación electrónica con el modelo actual. Básicamente, como se dan cuenta, pues ya navegamos por los 6 temas que nos atañían el día de hoy, pues a la agenda que teníamos dispuesta. Son las 10 de la mañana, 10:03.